sea, Padre, Espíritu Santo. Posiciónate en el trono, posiciónate en este lugar para gobernar, Señor, toda esta tierra, Padre. Con esta alabanza, Señor, que sube hasta el trono, hoy se suelta la libertad, Señor. Hoy se suelta la libertad de toda opresión. La libertad de todo juicio, a toda mentira, a todo rencor. Cantamos esta oración de libertad. Se sueltan las cadenas. Se suelta todo yugo. Viene la sanidad. La sanidad a los corazones, la sanidad al alma. Se suelta la sanidad. Hoy nos posicionamos como hijos. Nos paramos en nuestro lugar de hijos. Y hoy declaramos sanidad y libertad.
Buenas noches, hermanos. Saludos a los que van a ver esto igual por el canal de YouTube. Entonces, empecemos. Esta es como la primera parte respecto a lo que es la idolatría, que va muy ligado al tema de religión. Bueno, oremos para empezar, que el Señor nos guíe, para que todo sea entendido, se haga de la mejor manera posible. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por los que son parte de este entrenamiento, por lo que van a ver, por lo que van a recibir, Señor, que de verdad podamos recibir de tu poder, de tu palabra, y podamos iluminarnos con la luz verdadera, para que esto sea de gran ayuda y nos guíe hacia la verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, empecemos rapidísimo. Bien, pues tocaba hablar, continuando todo este entrenamiento, sobre el tema de la idolatría y la religión. Puse este versículo, que pues ustedes saben que está en Romanos, que comienza diciendo, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios. Ya luego vamos a entender por qué le puse ese título y por qué vamos a ir desglosando varias cosas muy importantes respecto a lo que busca hacer la idolatría en nuestras vidas. Si vemos la imagen, podemos ver en dibujos el momento cuando Moisés baja del monte recibiendo las tablas de la ley, y el pueblo ya había convencido a Aarón de hacerse un becerro de oro. Y en ese momento se desata un acto idolátrico que obviamente viene con desenfreno, con cosas que no le agradan al Señor, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver las consecuencias de estos actos. Empecemos. Dice en el Salmo 33:1: alegraos, oh justos, en Yahvé, en los íntegros es hermosa su alabanza. Si pueden ver, hay 5 palabras que están en otro color, que no es el blanco. Y vamos a ver qué está diciendo este versículo tan sencillo. Mi hermano hace unas 2 semanas, creo, ¿sí? Habló sobre principios altares. Sería bueno que también lo revisen por la imagen que aparece ahí, ¿no? ¿Por qué tiene que estar tan relacionado con este tema? El tema de los holocaustos, el tema de los altares, el tema de los sacrificios, con la adoración, con la alabanza, con entregarle algo al Señor. Bien, la primera palabra dice alegraos. Esta viene del hebreo ranán y significa emitir un sonido estridente, es decir, gritar, usualmente de alegría. Y significa alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar, clamar, gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar y regocijo. ¿Quiénes deben gritar? ¿Quiénes deben aplaudir? ¿Quiénes deben aclamar? ¿Quiénes deben dar gritos de júbilo, gozarse? Si se dan cuenta, son palabras sinónimas que tienen que ver mucho con una forma de adoración fuerte, extravagante, llamativa, con mucha energía. ¿Quiénes? Dice, alégranse, oh justos. ¿Qué es un justo? Justo viene del hebreo sadak, y eso significa que es ser o hacer derecho, en sentido moral o forense. Significa absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo y purificar.
¿Quiénes deben dar gritos de júbilo, alegrarse, dar canciones, gritar? Aquellos que hacen justicia, aquellos que justifican, aquellos que purifican. ¿Y en quién deben alegrarse estas personas? En Yahvé. Hasta ahí la primera parte. Ahora dice esta segunda parte de este versículo que en los íntegros es hermosa su alabanza. ¿Quiénes son los íntegros? Íntegro, del hebreo yashar, es estar derecho o parejo, enderezar, agradable, próspero, agradar, ajustar, conducir, dirigir, recto, encaminar, ir, traer, mirar derecho, hacer derecho, tomar el camino derecho, ser recto y actuar rectamente. Entonces, aquellos que, es bien interesante, si ustedes ven, dice agradable, también dice próspero. Muchas veces hemos asimilado el tema de la prosperidad con la economía, cuando en realidad la prosperidad, hay un versículo, ¿verdad? Ahí si me ayudan ustedes que saben mucho de la Biblia, que creo que es Juan, que le dice, ¿no? Que prospere tu alma, ¿cómo es? Que seas prosperado así como prospera tu alma, ¿no? Entonces podemos ver una prosperidad en el alma, una prosperidad en nuestra vida, en nuestras relaciones. Entonces la prosperidad no tiene que ver siempre con tener dinero en nuestras manos. Y esos íntegros, dice que en estas personas que son rectas, en estas personas que ayudan a encaminar a otros, en estas personas que agradan, ojo, agradan. El agradar no simplemente es que nosotros vamos a hacer lo que al otro le gusta, sino que lo que vamos a hacer es agradar a Dios primeramente para encaminar. En esas personas que hacen derecho, que caminan derecho y son rectas, es hermosa su alabanza. ¿Qué significa hermosa? Del hebreo, navé. Esa alabanza es apropiada, es estar en casa, es ser agradable o apropiado, convenir. Conviene ese tipo de alabanza cuando está hecha por los íntegros. Es templo, residencia, habitación, lugar, morada, tabernáculo, tienda. Si nosotros revisamos Hebreos y revisamos varios versículos de la Biblia, hablan del tabernáculo físico, pero dice que Cristo vino a tabernaculizar entre nosotros. Eso quiere decir que en los íntegros se halla y se hace un tabernáculo, se hace una casa, mientras se adora, mientras se alaba. Y eso ya lo sabíamos porque hay otro versículo que dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Alabanza. Esta palabra alabanza específicamente viene del hebreo tejilá o tejila. Había un grupo boliviano que tenía este nombre. ¿Y qué significa? Significa himno, canto, loor, maravillosas hazañas, celebrar, aclamar, estruendo, glorificarse, júbilo, loar, loco. Significa nupcial, precipitar, resplandecer. Si juntamos el alegrados y el alabanza, volvemos a lo mismo. Creo que David entendió tan fuertemente esto, que cuando vuelven a traer el arca, él hace esto. Este versículo es vida en él. Da vueltas, da piruetas, grita, tanto así que la que era su esposa se avergüenza de él. Pero a él no le interesaba, porque eso era interesar el camino, el traer la presencia de Dios nuevamente al pueblo. Sabía que eso iba a encaminar a todos hacia lo recto, hacia lo justo. ¿Por qué empiezo a hablar de esto cuando vamos a hablar de idolatría, cuando vamos a hablar de religión? ¿Y por qué pongo esa imagen? ¿Por qué pongo la imagen de una persona, puede ser Abel, puede ser Abraham, puede ser Noé, que sin el conocimiento de la ley ya antes les levantaban altares? ¿Verdad? En esas personas íntegras, justas, es hermosa la alabanza, por eso Dios ve con agrado. Y vamos a entender que no simplemente era por gratitud, sino por entender algo más grande que lo vamos a ir desarrollando. El hombre tiene una necesidad intrínseca de adorar a alguien o algo o
más grande que. Esto yo creo que lo revisamos cuando hablamos de Grecia. Y hay una necesidad en el hombre de adorar algo, ¿verdad? Porque él no puede creer que tantas cosas sean hechas con tantas maravillas sin que haya alguien, sin que haya un ente creador. La imagen de acá, eso que ven ahí abajo, ese como templete, como templo, es una edificación, que van a ver cuál, en Turquía. Yo ya les había hablado, ahí toca revisar el tema de Babilonia, exactamente, gracias. Sí. Yo les he dicho que Babilonia era la madre de todo, de la religión, de la idolatría y todo eso. Y tiene mucho sentido, pero mucho antes de que aparezcan los sumerios, se encontró esta edificación que tiene muchos más años de antigüedad. Y se lo considera el primer templo religioso del mundo físico. Este lugar se llama Göbekli Tepe, no sé si lo pronuncia así. Es el templo más antiguo del mundo. El templo está hecho de pilares de piedra caliza, finamente tallados y adornados con bajos relieves de animales. Se puede ver un desfile de gacelas, serpientes, zorros, escorpiones y feroces jabalíes. El templo fue construido hace unos 11.600 años, cuando lo que se encontró en Sumeria tiene más o menos unos 7.000 a 6.000 años antes de Cristo. Es más antiguo. ¿Cómo lo saben? Pues la gente que es arqueólogo, Schmidt, que es uno de los que destapa esto, va y tiene las formas de saber la antigüedad. El templo fue construido hace unos 11.600 años, 7 milenios antes que la pirámide de Keops. ¿No? Mucho más antiguo. Los pilares de este templo tienen más de 5 metros de altura y pesan alrededor de 16 toneladas cada uno. Vas a recordar los monolitos, ¿no? Y podrían representar a sacerdotes danzando. Entonces, como ustedes van a poder también ver la diapositiva mientras ven el video, y los que estamos acá, podemos ver el pilar, ¿verdad? Gigante. Estas cositas serían las manos. Las manos. Este es un taparrabos. Entonces es una persona. Así como conocemos un monolito, ¿no? Es bien interesante lo que vamos a ir viendo respecto a este templo. Hay varios pilares más pequeños en forma de T. ¿Por qué en forma de T? Porque empieza así, delgado, y va como formándose así, como es más o menos. Con relieves de buitres, escorpiones y otras criaturas. Volvemos al tema. No puede ser que haya animales tan majestuosos y hayan aparecido de la nada. Tiene que haber un ente creador y por esa razón yo debo adorar. O estos animales son algo especial que vamos a ir descubriendo. Se cree que los pilares de forma humana miran hacia el centro, que vimos anterior. Están ubicados en círculo y están como mirando un centro, ¿ya? Y forman un círculo representando claramente un ritual. Los pilares más pequeños y en forma de T están distribuidos aleatoriamente alrededor y tienen grabados de animales que simbolizan la protección hacia los sacerdotes. Entonces los pilares grandes eran los sacerdotes, están viendo al medio, ¿qué hay en el medio? Lo vamos a ver, y detrás están los pilares más pequeños en forma de T, que son animales que son guardianes. ¿Eso a qué nos recuerda? Al puma, al cóndor, a la serpiente. Prácticamente lo mismo, solo que en Turquía, ¿verdad? Para Schmidt, el arqueólogo que descubrió todo esto, este lugar confirma la teoría de Calvin. ¿Cuál es esa teoría? Que los animales eran guardianes del mundo espiritual y los relieves de los pilares en forma de T ilustran este otro mundo, ¿no? Entonces aquí se ven buitres, acá se ven escorpiones, serpientes y todo eso. Y eso está representado ahí. Acá hay 3 imágenes más de este templo. Esta es la cabeza como de un sacerdote.
Y tiene ahí claramente una serpiente tallada, ¿no? A la derecha, en la parte superior, este cosito, esta de acá, es una puerta, eso es lo que está al centro. Los sacerdotes están alrededor de una puerta, un portal, donde tenían pues, su ceremonia con visitas espirituales, vamos a decirlo, ¿no? Con entes no buenos, no agradables. Y abajo ahí se puede ver a dos personas con un animal al medio que los protege. ¿Para qué todo esto? Esto confirma que el hombre no puede vivir solo tranquilamente. Siempre va a adorar a algo. Siempre va a adorar a algo. Ya sea una persona, ya sea un animal, o ya sea algo vivo, o un ser vivo, un árbol. Siempre va a buscar una forma de creer. Revisen libros, revisen historias, revisen estudios sobre cómo nacen las religiones, cómo desde los cazadores, cuando cazaban, tenían que pedirle permiso al guardián del bosque para poder tener, digamos, su bendición y poder comer un animal, o al guardián del bosque para decir si podían comer del fruto del árbol. Entonces, eso está en el hombre intrínseco, ¿no? Está metido, es una necesidad. Por eso, en algún momento, nuestra necesidad se conecta al Padre. Y antes de estar en el Padre, nosotros adorábamos algo. Tal vez no éramos religiosos en el sentido de tener un culto hacia algo, pero sí adorábamos algo. Adorábamos ya sea la música, la forma de vestir, la moda, cualquier cosa que pueda tomar la forma de un Dios para nosotros. Entonces, este templo muestra que aún antes de los sumerios ya había todo esto. ¿Cuál es la gran incógnita? Este lugar está en Turquía y ahora es muy visitado. Y está en una parte que hay más o menos unos 10 kilómetros, no hay agua. No hay rastros de que hubo asentamientos ahí. Es muy extraño, es como que de aquí vayas a un lugar súper árido, sin nada, y de repente encuentras un templo ahí y no hay un río cerca. No tendría sentido, porque si fuera un asentamiento que está ahí la comunidad, tiene que haber un río cerca. Así eran los asentamientos antes, ¿verdad? Tenía que haber un río cerca para poder pescar, para poder beber, tenían que buscar árboles para cobijarse del sol. Todo era una situación en que tenían que buscar las formas para poder tener una vida digna en ese entonces, ¿no? Una vida normal. Pero esto es bien extraño porque vas, subes y alrededor no hay nada. Es un templo ahí metido. Y si tú analizas la época, es como el misterio de los monolitos, ¿no? ¿Cómo transportaban eso si no existía la rueda? Entonces hay muchos mitos que dicen que veían a los mismos gigantes llevar esas piedras, las subían y las colocaban. Ahora nosotros, revisando también todo el tema de Babilonia, hablamos sobre eso. Yo creo que cuando revisemos arqueología y todo esto, vamos a entender aún más que los seres espirituales que se revelaron ayudaron a construir estas cosas. Y es tremendo, porque esa similitud la vamos a encontrar en la isla de Pascua en Chile, en Stonehenge, eso está en Inglaterra, ¿verdad? Stonehenge en Inglaterra, Tiwanaku, Machu Picchu, y ahora está en Turquía. ¿No? Y las varias de las culturas que están. Y esto está en esa parte de la media luna fértil, ¿no? Está en todo eso. Entonces, de ahí habíamos hablado que había un movimiento espiritual, ¿no? A veces eso es como una fuerza que te despierta a que hagas algo espiritualmente, ya sea para las tinieblas o para la luz. Entonces, esto es una muestra científica para los que no creen que esto es real. Por eso esta introducción. ¿A qué me voy con esto? Empecemos con la Biblia. La ofrenda y el sacrificio. ¿Listo? Vamos a ver ahí el Cordero. Vamos a ir leyendo. Génesis 3, del 7 al 11 dice. Igual yo se los leo para que tomen atención. Dice, entonces se les abrieron los ojos a ambos. ¿De quién están hablando? De Adán y Eva.
después de haber comido el fruto prohibido. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje. ¿Qué es follaje? Como delantales, ¿no? Se les dieron con hojitas de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo: ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Yahvé Elohim a la mujer: ¿qué es esto que tú has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido. ¿Verdad? Sigamos. Si ustedes ya han leído esta parte, tenemos que avanzar rápido. Ahí Dios decreta cosas establece cosas sobre los tres, ¿verdad? La serpiente le dice: te vas a arrastrar por haber hecho eso. A la mujer le dice que con luz iba a dar sus hijos y que su simiente pisaría la cabeza de la serpiente y la serpiente le moverá el talón. Y al hombre le dice que le pone su frente para trabajar y todo eso, ¿verdad? Que conocemos. ¿A qué me voy? El versículo 21. Entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para darle a su mujer y los vistió. ¿Listo? Eso es Génesis 3:21. Y los vistió. ¿Verdad? Muchas veces nos pasamos de largo ese versículo y es bien interesante saber que es el primer sacrificio que se hace de un inocente para cubrir el pecado. ¿Por qué? ¿De dónde salen las pieles? De los animales, ¿verdad? Ellos pecan, se sienten avergonzados, se ven desnudos porque la gloria de Dios se había alejado de ellos, que eso era lo que les cubría en realidad, porque siempre estuvieron desnudos. Y hacen algo que vamos a entender que es la religión. La religión es un esfuerzo humano, ¿verdad?, por acercarnos a Dios. Y el esfuerzo humano hace que nosotros busquemos la forma de agradar a Dios o de cubrir nuestras faltas con nuestro propio esfuerzo. Y entonces, con su pecado, ellos cubren sus partes íntimas con follaje, dice, ¿verdad?, de higuera. ¿Qué hace Dios? Dios en su misericordia, viendo los pecadores, viendo los desobedientes, tiene misericordia aún de ellos. ¿Por qué puede decir: listo, aquí yo termino mi plan y puedo volver a elaborar otro? Pero esto yo ya lo sabía. Ya el Cristo había sido crucificado por todo esto que iba a pasar. Pero ¿qué hace? Hace una muestra de ese mismo Cristo, de ese mismo Cordero, con ellos ahí. Mata a un animal inocente, no sabemos qué animal, dice que son pieles, y los cubre. Y eso es lo que hace la sangre, ¿sí o no? La sangre de Cristo nos cubre multitud de pecados y de faltas. Ahí se está entendiendo el principio espiritual más grande que existe, que sin derramamiento de sangre inocente no hay remisión de pecados. ¿Verdad? Primer punto. Sacrificio mucho antes del primer altar levantado. Ya se ofreció a un animal inocente para cubrir la falta de Adán y Eva. Génesis 4, del 1 al 10. ¿Conocen este relato? Lo hago corto. Caín y Abel, ¿verdad? Si leemos la Biblia, el primer altar que se levantó, la primera ofrenda con un animal, aparece con Abel, ¿verdad? Dice: conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahvé. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra.
Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir eso? Que su cara se puso enojada. Pregunta que nos han enseñado mal siempre en la escuela dominical. ¿Por qué Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín? ¿Y por qué sí ve con agrado la ofrenda de... Ya, pero es una ofrenda. ¿Qué es ofrenda? Es un regalo. Era una ofrenda, no era que Abel había pecado y que estaba bien, tal vez sí, ¿no? Pero ahí dice que ellos ofrendaban, daban de lo que tenían y que lo que Caín hacía, seleccionaba, no dice lo mejor, pero dice que daba sus frutos y dice que Abel sí daba lo mejor. Ahora, eso igual nos han dicho muchas veces, ¿no? Que él daba lo mejor y Caín daba de lo que le sobraba. Ahora, si ustedes leen la Biblia textual, cuarta edición, y van más abajito, dice algo bien interesante, ¿no? Yahvé le habla a Caín y le dice: ¿por qué te enfurece esto y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, ojo, si obras bien, entonces estaba obrando mal Caín, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y su concupiscencia va contra de ti, pero tú has de dominarla. Y ya luego de eso, Caín mata a su hermano. Quiero leerles algo. Dice, esta palabra que Jehová le dice, el pecado está a la puerta, se puede traducir de dos formas. ¿Listo? Una de esas formas es hatad, que se traduce como pecado como tal. Y la otra forma de traducir esta palabra hatad es como ofrenda del pecado. La ofrenda, ahí lo que decía Tutsi, solo puede ser aceptada en razón de la sangre derramada de un animal ligada al pecado personal del oferente. Adán y Eva, habiendo oído el Evangelio, ¿cuál Evangelio oyeron Adán y Eva? Ellas vieron que el mismo Padre les estaba sacrificando un animal inocente por causa de sus pecados y lo vieron. Ahora, lo que nosotros vemos hacer a Dios y lo aprendemos, lo enseñamos a nuestros hijos. Entonces, ellos sabían de este Evangelio y entendieron qué clase de ofrenda exigía su cobertura. ¿Cuál era la clase de ofrenda? Un primogénito de lo mejor del rebaño. Y así lo aceptaron. Y por ende lo enseñaron a su descendencia. Yo no lo estoy inventando. Lean la Biblia textual cuarta edición, los apuntes que tienen. Léanlo por internet, los que la tienen físicamente. Y al enseñarlo a su descendencia, ¿quién obedeció? Abel obedeció, pero Caín, con pleno conocimiento de causa, presentó como ofrenda un regalo en lugar de una víctima vicaria. El contexto, todo lo que se habla en este versículo, en estos pasajes de Génesis 4 al 3 a 5, referido siempre a la ofrenda del pecado, no al pecado mismo, indica que debe entenderse de sentido positivo y no negativo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo, dice, ¿verdad? Ahora, si cambiamos esa traducción, como lo dice acá en la Biblia textual cuarta,
Dice, el pecado acecha a la puerta, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? La ofrenda del pecado está a la puerta y tú puedes tener control sobre eso y puedes saber qué hacer con lo que tú has entendido de tus padres, pero a pesar de eso, no lo haces. Llevas del fruto de tu esfuerzo para entregarlo como ofrenda a Dios. Y desde ahí se muestra un acto de religión, porque Caín estaba ofreciendo el fruto de su esfuerzo, no estaba viendo la gracia. Cuando se ofrece el primogénito, cuando se ofrece el cordero, es gracia pura, porque uno no tiene que hacer que la madre del cordero se embarace, nazca. Eso es un ciclo natural que va a pasar. Y a pesar de eso, lo único que tienes que hacer tú es escoger al primogénito sin defecto para ofrecer un sacrificio. Pero lo que hacía Caín era labrar la tierra, trabajar y de eso llevar y decir esto va a ser aceptable delante del Señor. Cuando en realidad le está diciendo, Señor, sabes que no me interesa tu esfuerzo, lo que me interesa es la gracia que yo he dado para ti y en eso nos movemos. Por eso veía con agrado a Abel, porque aún sabiendo eso, Caín no lo hizo. Es tremenda esta revelación y es tremendo lo que estamos entendiendo acá. ¿Por qué? Porque ya desde un principio estamos viendo, como nos decían todos, Cristo está desde el principio hasta el fin y se sigue mostrando con todo. El antiguo pacto es una sombra de lo que había de venir. Y Abel ya lo entendía. Si yo quiero estar en paz con Dios, porque obviamente sabemos que no hay justo, solamente uno que no pecó. Si tengo que estar en paz con Dios, si puedo tener una comunión con Él, simplemente es a través de la sangre de un inocente que yo puedo acercarme a Él. Y Caín quería acercarse sin estar cubierto con esta sangre. Y eso es la religión. La religión te hace pensar que por lo que los buenos actos que tú haces, el esfuerzo que tú haces por la gente, las cosas que tú dices, haces y piensas que eso te va a llevar a estar delante de Dios y vas a poder tener una comunión con Él. Génesis 22, 8 al 9, esto es muy interesante. Génesis, todo esto es un camino, si quieren verlo así, de sangre, que se va mostrando hasta el final de los días en el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, dijo Abraham, ¿a quién está hablando Abraham? A su hijo Isaac. Están subiendo al monte para que sea sacrificado. Y Abraham le dice a Isaac, versículo 8 del capítulo 22 de Génesis, le dice, Elohim se proveerá el cordero. Él mismo está diciendo que él va a proveerse su propio cordero para el holocausto, hijo mío, y ambos íbamos juntos. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó ahí el altar y preparó los troncos, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Si ustedes leen la Biblia textual, cuarta edición, hay una cosa que no se puso ahí en estas Biblias. Yo tengo la segunda edición, o la primera. Dice, luego ató a Isaac a causa del acto traidor. Dice, ¿por qué? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está hablando de un acto traidor si Abraham no era un traidor? Isaac tampoco. ¿Cuál era ese acto traidor? Les voy a leer acá. Y miren cómo Dios opera desde antes con estas cosas. Esta palabra igual puede tener varios significados diferentes, ¿no? Dicen que puede tener 3 significados por la similitud que hay en su escritura. El primer significado es brea, precio y rescate, ¿no? Pero esto es muy interesante también. Brea, ¿qué es brea? ¿Dónde aparece la brea? José. ¿Verdad? No hay que construir el arca y tienen que pintarlo con brea. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Dios lo pide hacer así? Ahora lo vamos a entender. Dice, el vocablo viene de kufru y con su doble significado de brea y el precio de rescate significa eso.
arroja suficiente luz sobre el sentido teológico del contexto. Esto es, el arca hecha de madera incorruptible es símbolo de la naturaleza humana de Cristo. Esta debía ser cubierta por dentro y por fuera por brea. La brea simbolizaba el pecado como precio de rescate de la humanidad. Esto es la posible traducción cuando está Abraham atando a su hijo. Y ahí podría decir precio del rescate. Podría decir a causa de una luminaria, o podría decir a causa del acto traidor, como lo dice en la Biblia textual, cuarta edición. El segundo significado, que es a causa de una luminaria, también significa Ur. Es que eso es una locura. El significado primario de Meur es a causa de una luminaria y debe diferenciarse de su segunda acepción Ur. Así entendemos que la salida de Abraham de la ciudad de Ur fue ocasionada por una disputa en torno a la adoración astral. Esto es por causa de una luminaria de los caldeos. Y si nosotros leemos cuando Labán habla con Jacob, porque lo vamos a revisar igual ahorita, él habla de los dioses que tenía sus padres. Él tenía Abraham y su hermano, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el hermano de Abraham, que ahí también lo menciona. Ellos tenían sus dioses. Y sabemos que Ur, con todo esto de Babilonia y toda esa franja, eran ídolos, tenían muchos cultos hacia las estrellas. Ahora, podría ser también una separación de eso, también tiene sentido. Está a punto de sacrificar a su hijo, a su primogénito. Obviamente está probando su amor, su fidelidad, pero eso puede tener otro significado, que es separarse de ese acto que era la adoración a las luminarias, segunda traducción posible. Y la tercera, la que aparece en la Biblia, a causa del acto traidor, debe distinguirse a esto, al acto traidor que se conoce de Lucero. ¿Qué hizo Lucero? Quiso ser igual a Dios y a causa de eso influyó al hombre para alejarse de Dios y cometer el pecado que separó a Dios del hombre. Ese es el acto traidor. Y nadie podía redimir ese acto traidor más que el primogénito sin defector. Y ya desde ahí le está enseñando a Abraham que el sacrificio, el holocausto que se hace, es para poder tener esa comunión en ese momento temporal. ¿Por qué? Porque iba a poder estar en paz con Dios, pero era temporal, no era eterno, hasta que llegara Cristo. Entonces, ese a causa del acto traidor es lo que vemos en Ezequiel y vemos en Isaías o Jeremías. En Isaías, todo lo que ya no también lo hablamos en Babilonia. Esto va muy relacionado con todo lo que se ve en Babilonia. Ese fue el acto traidor, y desde ese entonces ya se le está enseñando a Abraham que debe sacrificar algo para romper esas. Pueden ser esas tres cosas, tienen mucho sentido. Lo acabamos de revisar. Separarnos de la adoración astrológica, separarnos del acto traidor que lo hace Satanás. ¿Y cuál es la primera? La brea. Que ahí también nos muestra Cristo cubriéndose del pecado por dentro y por fuera para salvación del mundo. Éxodo 12, 5 al 7. Estamos en el norte. Dice, Éxodo 12, del 5 al 7. Dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán la sangre y lo pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo comen. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ahí ya se puede ver más físicamente todo lo que venía representando el Cordero Pascual. Isaías 53. Ya les dije que este es un recorrido de sangre
entendiendo todo lo que Cristo antes de llegar al mundo iba a hacer. Isaías 53 dice, no voy a leerlo todo. Isaías 53 tiene un subtítulo que habla del renuevo. ¿Y quién es este renuevo? Cristo. Voy a leer solo algunos versículos. Dice, subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él. Listo. Y si leemos todo el 53, podemos ver lo que Cristo va a hacer. Juan 1:29, esto no lo voy a leer. Está Juan el Bautista bautizando y de repente ve a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 8, del 26 al 35. Aquí también podemos ver. Este es el relato del etíope, el eunuco, ¿verdad?, que se encuentra con Felipe. Es bien interesante. ¿Qué lee? ¿O qué le lee Felipe al etíope para que se convierta? Le lee Isaías 53. Le lee, como oveja fue llevado a la matanza y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Eso es el versículo 32 y 33 del capítulo 8 de Hechos. El etíope escucha esto, yo creo que le es revelado el Cordero que quita el pecado del mundo y dice, buscamos un lugar y bautiza. Y se bautiza. Esa es la revelación de Cristo. No una oración que hay que repetir. No pedir pecado porque me está diciendo la persona que me está orando también que me arrepiento, sino porque estoy viendo al Cristo, al Cordero de Dios, y eso me hace buscarlo a Él y aceptar el sacrificio de su sangre. Primera Pedro 1 del 17 al 20. ¿Le más? Primera Pedro 1 del 17 al 20 dice: Y si invocáis por Padre al que juzgue imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Y si leemos Apocalipsis 5:9, 5:12 y del 7 al 9 al 17, podemos ver varias partes donde aparece el Cordero de Dios como tal, el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de la ofrenda y del sacrificio? Se entiende entonces con estos pocos versículos que hemos revisado que sin la gracia no podemos acercarnos a Dios, porque es algo inmerecido. Él nos los da porque nos ama, y por esa razón nosotros ya no tenemos que sacrificar un cordero, sino que no podemos tomar por inmunda su sangre, y sino acercarnos siempre con los sacrificios vivos nosotros, aptos, agradables delante de Dios. La única ofrenda que va a subir a Dios es aquella que nosotros podamos entregar, entendiendo que Él nos salvó y entendiendo que por su gracia simplemente nos movemos. Dice un versículo que la fe sin obras es muerta, pero eso simplemente es un acto que nosotros hacemos porque amamos a Dios, pero nosotros tenemos que entender que esos actos no nos van a dar salvación.
tenemos que entender que esos actos son simplemente muestras de la fe que profesamos. Y por esa fe vivimos, por esa fe actuamos, por esa fe caminamos. Sé que tal vez puede parecer un poco complejo, un poco contradictorio, pero al final lo que nosotros tenemos que entender es que sin Él, sin la gracia, dice, si alguien se gloría en algo, gloríese en conocerme a mí. No dice gloríese en sus obras, no dice gloríese en lo que ustedes han hecho en mi nombre, nada. Gloríense porque ustedes me han conocido a mí y porque yo soy su Dios. La sangre del Cordero. Hebreos 9, 23 al 28, 10, 1 al 25, lo resumo. Si nosotros leemos sobre eso, está hablando del sacrificio perpetuo que ya hace Cristo sobre nosotros. Y que si antes el que pecaba moría irrevisiblemente, decía la palabra, ¿cómo cuánto ahora, si nosotros hemos visto el sacrificio de Cristo, no podemos pecar libremente? Eso es lo que dice, ¿verdad? Y ahí dice de verdad el subtítulo, ¿no? Ahí el subtítulo de la Reina Valera dice: advertencia para el que peca deliberadamente. ¿Qué sacrificio más queda entonces? Dice, por aquel que ha conocido el sacrificio de Cristo y aún a pesar de su significado. Ahí dice simplemente una expectación de la ira de Dios. Oh, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿verdad? Y luego termina porque estoy hablando sobre la fe, ¿no? Nosotros no somos de los que procedemos por la perdición, sino de los que avanzamos para la preservación del alma, mi gusto por la fe divina. Sin el entendimiento del sacrificio de Cristo no podemos presentarnos delante del Padre y menos ofrecer una ofrenda agradable. Menos. Por eso es tan importante que cuando adoramos cantando, sepamos que es por Cristo que giramos. Yo me acuerdo no sé quién lo hablaba, pero había una visión sobre Sion. Sion estaba ahí, el monte, y el camino era el sangre. Es la única forma que nosotros podemos llegar a Sion, por la sangre del Cordero. Entonces, ¿dónde nace la religión? La religión nace cuando creemos que por lo que nosotros hacemos, entre paréntesis, esfuerzo humano, puedo ser apto. Ahí es donde nace la religión y ahí es donde nace la idolatría. Porque nosotros pensando que caminando de rodillas sentado en un templo y haciendo sacrificio por esa estatua a la que estamos adorando, obtengo el perdón de pecados. La religión. Hay un versículo, yo le preguntaba a Pablo, ¿no? ¿Cómo tú puedes mostrar la religión en una imagen? Yo antes de poner esta imagen estaba poniendo ahí en mis peregrinos, ¿no? Entrando de rodillas al templo, pero me parecía muy obvio, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo tú lo puedes mostrar? Y acá se ven sepulcros, ¿no? Jesús dice, sepulcros blanqueados. Se lo dicen los fariseos. ¿Qué significa esa afirmación? Sepulcros blanqueados. Por fuera, limpios, adornados, bien pintados, pero por dentro solo hay muerte. Ustedes son muertos en vida, eso les está diciendo. Hablas, dices que haces, dices que los fariseos eran expertos en señalarte los defectos, cuando en realidad por dentro estaban más muertos que un muerto. Y la religión nos lleva a eso, nos lleva a ser legalistas, nos lleva a ser apuntadores cuando en realidad ni siquiera nosotros mismos nos hemos visto por dentro y estamos juzgando al que tenemos al lado por una falla que tiene. Mi esposa me decía algo, ¿no? El pecado sexual es bien visible cuando una mujer queda embarazada, cuando hay un aborto, cuando hay una violación, es visible, ¿verdad? Y se va a notar, alguien quedó embarazada, dice una mujer quedó embarazada y es miembro de la congregación. Y todos, no, ¿cómo puede ser posible? Pecado, ¿no? ¿Y qué pasa en el pecado que no es visible? ¿Qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa con el engaño? ¿Qué pasa con el que siempre rencilla entre hermanos? ¿Qué pasa con aquel que es hipócrita? Que es lo mismo, delante de Dios no hay un pecado más grande, no hay un pecado más pequeño. En realidad, nosotros venimos a ser sepulcros blanqueados cuando señalamos al hermano y por dentro nosotros también tenemos muerte. Eso viene
viene a ser una muestra de religión, que yo por creer que 2 días estoy invicto porque no he hecho nada indebido, puedo señalar a mi hermano. Dice, el espiritual lo juzga todo, está bien, pero ese espiritual también tiene que ser humilde, de entender y poder saber cómo va a hablar delante de la persona para poder señalar y decir. Jesús lo hacía, decía, ustedes son una generación de hipócritas. Oh, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínense decirle eso a alguien ahorita, ¿no? Bueno, nos morimos todos. Pero muchas veces nos toca pararnos así. ¿Sí o no? Nos toca pararnos así. Hasta acá, no más, ¿sabes qué? Sigues en tu pecado ahí, listo, chao, vete. Es mejor que vayas a otro lugar donde te entiendan, pero si vas a seguir con el mismo pecado, viniendo con el mismo pecado, listo, eso es una forma. Lo que Dios nos llama es advertir, lo que Dios nos llama es a dar consejo. También nos invita a apuntar, si podemos decir, mira, tú has pecado, ahora listo, confiésalo delante de la congregación. Si vuelves a caer sobre esto ya, ahí veremos qué hacer. Aún Pablo dice, ¿no? Con aquellos que han conocido ya por atrás, ni siquiera se sienten a comer. Y puede ser nuestra familia, nuestra misma familia de sangre. Porque han conocido a Dios, pero también han conocido a Dios, no le glorifican como Dios. Y es terrible la consecuencia que viene después de todo esto. Esa es la religión, la que nos dice estamos bien, pero por dentro sabemos que guardamos un pecado tan metido que nos hace idólatras de esa cosa. ¿Qué es la religión del griego tereskos? Ceremonioso en la adoración, es decir, piadoso, religioso, culto. En Santiago 1 verso 2. En Santiago 1, 26 al 27, se menciona la palabra religión como tal. ¿Ya? En la traducción, digamos, si quieren ver la Reina Valera, ahí dice su religión. ¿Qué está diciendo pero ahí Santiago? Como tal, la religión como significado es eso. Es ceremonioso, es una ceremonia. En la adoración, es decir, piadoso. ¿Qué es piadoso? Que ama las cosas de Dios. Eso es un piadoso. Culto, ¿no? Es un culto lo que hacemos. Listo, sí, y ahí en Santiago dice, ¿qué dice en Santiago? 1, 26, 27 dice, si alguno supone ser religioso, si alguno supone ser piadoso, si alguno dice que ama a Dios y ama sus cosas, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Listo, es un ejemplo de lo que te está diciendo. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es tu verdadero culto de vida? Si no vas a poder refrenar tu lengua, entonces tu religión no es verdadera. Ahora, la palabra religión como tal no es mala, pero la definición que le puede dar una persona y nosotros que hemos entendido como actos religiosos es lo que venimos a entender. ¿Qué es la religión? Esta es una definición del National Geographic, ¿ya? No es que yo me estoy inventando. Dice que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano. Otra vez venimos, yo soy Caín y estoy aquí labrando mi tierra, sacando el mejor fruto para dárselo a Dios, por contactar el más allá. Si ustedes ven, en el Islam hay varios actos, ¿no? Determinados tiempos, donde celebran cosas bien específicas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el mes donde solo ayunan, el Ramadán, ¿verdad? Y hay otras fiestas donde se cortan, ¿no? Se van cortando y todos están de blanco y aparecen llenos de sangre. Eso es la religión, de poder contactar el más allá. Si nosotros vemos los sacrificios que hacen los budistas, si vemos los sacrificios que hacen los mormones, tienen un tipo de sacrificio para poder alcanzar cosas, cuando en realidad nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que hacer nada para llegar a su trono, porque Cristo lo hizo. Esa es la gran diferencia entre religión y gracia. ¿Qué viene a ser la religión? Viene a anular la gracia. Esa es el arma sagaz que tiene el diablo para poner la religión. Voy todos los domingos al culto religioso. Los miércoles no voy, los lunes no, menos, que son los hermanitos religiosos. ¿Por qué crees? Porque te han enseñado a una iglesia católica por ir y confesar tus pecados todo el domingo y a veces toda la semana.
¿A través de qué vamos a contactar el más allá? Ritos, sacrificios, ceremonias, oraciones. La gente intenta establecer un contacto con una fuerza superior. Actúan así para obtener protección, pero también inducidos por el miedo. Dice que no nos conduzcamos con temor y temblor. Hemos entendido cuando hablamos acerca del temor a Dios, también es un miedo. Pero después de ese miedo viene el abrazo, viene la mano del Padre de decirnos: aquí estoy contigo y estaré contigo a donde quiera que vayas. Pau en la anterior sesión habló de los anatemas. Y me pareció importante mencionar este tema de los terafines. ¿Qué tiene mucho que ver con la idolatría? Y con la religión, porque ¿qué viene a ser la religión? Un culto. Culto que es algo que es cultural entre nosotros, que nos enseñaron nuestros padres y nosotros podemos tomarlo. Mi padre, sin orar a Dios, imagínate un padre que le enseña a dar gracias a alguien, ¿no? Vamos a dar gracias por lo que tenemos. Listo, damos gracias porque hoy tenemos eso que podemos compartir. No le estamos agradeciendo a Dios, pero eso se vuelve algo, un culto, un rito dentro de la familia. ¿Qué pasa con los terafines? Génesis 31, les cuento la historia, vamos a ver por favor. ¿Ustedes conocen sobre los terafines de Labán? Es bien interesante esa historia, ¿no? Jacob trabaja 20 años, realmente horrible. 7 años por Raquel y lo engaña, ¿no? En una ley. Luego dice: ya, voy a trabajar por toda la vida porque saben que quiero trabajar por los 7 años, ¿no? Y luego trabaja por el legado, por otros 6, trabaja 20 años. Y siempre Labán le cambiaba las cosas. Le cambió el sueldo, le cambiaba muchas cosas. Y en su momento ya Dios le dice: vete donde yo te digo, para seguir con la prometida, ¿verdad? Con todo lo que ya se había dado a Abraham, a Isaac, y ahora le tocaba a Jacob. Todavía en ese entonces se llamaba Jacob. Entonces, cuando Jacob sabe esto, se lo cuenta a Lea y a Raquel. Y Lea y Raquel le dicen algo bien interesante: lo que tú has trabajado ahora ya nos pertenece, porque pues te has esforzado por tenerlo, ¿no? Ahora es bien interesante, podemos sacar muchas respuestas a todo lo que pasa después. Y dice: listo, vámonos, ¿verdad? Y se van. Pero ¿qué hace Raquel? Raquel va y se roba los terafines, dice, ¿no? Los terafines de su padre. Se los agarra, se los guarda y se los lleva. Me voy a la parte de ahí abajo, antes de Jueces 17, que eso es claro. Dice terafín, del hebreo terafim, ¿no? Con PH. Ídolo de familia, un ídolo familiar, una estatua o un ídolo. Varios especialistas, estoy hablando de rabinos, de estudiosos del hebreo, lo relacionan con sanidad. Muy interesante eso. ¿Por qué? ¿Por qué con sanidad? Por esta partecita del Rafa. Dios sana. Que entonces dentro de la palabra lo asocian con sanidad. Ahora, si nosotros vamos a ver, hay santos de la sanidad, de tal cosa, van a ser santos de esto. Y yo creo que hay muchos dioses que tienen que ver con el tema de sanidad, cuando le oras a alguien, ¿no? Pidiendo, le haces una plegaria. Estos eran objetos cultuales, eran objetos de culto y de invocación familiares, relacionados con los ancestros divinizados. Muchos estudiosos dicen que estos eran los antepasados, ¿no? Como tener a tu abuelito, a tu bisabuelo. ¿Han visto Mulan? Y no, vas ahí y ahí están todos, ¿no? Si ahora digamos más alto, Tony Red, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que cada tiene son algo que pasan de generación en generación y te van mostrando, ¿no? Estos objetitos. Vuelvo al relato y se los lleva Raquel.
y se escapan. Jacob, ahora yo no sé si ella actuó mal o no mal, no le dice a Labán que se va, se escapa y ¡pum! Se va. Y uno de sus sirvientes, de los sirvientes de Labán, le dice: se han escapado, se escapó. Y dice: ya listo, los vamos a encontrar y los vamos a encontrar en tal parte. Y va corriendo, se encuentra en un determinado punto. Y Labán estaba molesto. Le dice: no. Pero antes de encontrarse, Labán tiene un sueño. ¿Se acuerdan de eso? Dios le dice: no vas a proferir palabra alguna de bendición ni de maldición sobre mi hijo. Labán era puedo decir ahorita, un ecuménico porque creía en varias cosas, pero podía reconocer la voz de Yahvé, y en un sueño lo identifica y no profiere palabra de maldición sobre Jacob. Y él mismo le dice: Yahvé me habló y no voy a maldecirte ni nada, pero ¿por qué no me has dicho que te has ido? ¿Que te ibas a ir? ¿Acaso pensabas que te iba a hacer tal cosa? Empiezan a discutir. Y en eso Raquel ve, ¿no?, lo que está pasando y oculta los terafines. Porque sabe que Labán estaba yendo por eso. Ni siquiera le interesaba mucho a Jacob. Lo que estaba yendo a hacer Labán era esos terafines. Quería tener esos terafines de vuelta. ¿Qué hace Raquel? Raquel dice que los pone en la montura de su caballo y se sienta sobre él. Y le dice: oh Señor, ¿por qué estás enojado? Revisa todo. Yo no me puedo mover porque estoy en mi periodo. Y si nosotros leemos, sabemos que eso es impuro, ¿no? Delante de Dios la mujer que estaba en su periodo no puede ser tocada ni nada. Entonces Labán revisa todo, no se encuentra. Y Jacob dice: no, le dice: no, ¿cómo tú puedes decirme que yo te robo tus cosas? Y ahí hacen un pacto de moverse más, ¿no? Ponen unas piedras, cada uno le pone un nombre diferente. Y desde ahí dices: tú no vas a pasar de esta piedra para buscarme, yo no voy a pasar de estas piedras para buscarte, y cada uno se va por su lado, ¿no? Y luego no hay más relatos, no me acuerdo de tener más relatos sobre los terafines. No sabemos qué pasa, no sabemos qué hacen, ¿no? Mical es otro donde aparece, ¿no? Un terafín y lo pone en la cabecera de la cama de Saúl o de David, ahí lo revisan. Entonces yo cuando veía esto decía: pucha, ahí ya hay algo, ¿no?, que nos está hablando acerca de las creencias familiares que teníamos cada uno. Y este es un ejemplo claro de los terafines de Labán, que se los roba Raquel. ¿Qué pasa con Raquel después? Muere dando a luz a Benjamín. Y pues no hay, digamos, un registro de que diga algo de ella sobre esto que hace, ¿no? Sería interesante revisar algo más, ¿no?, que viene después de esto, porque hace algo que no está bien. Porque si ella, por medio de Jacob, ha conocido a Dios vivo, ¿por qué hacía esto? Ahora muchos estudiosos dicen que ella se llevó los terafines porque los terafines se le entregaban al primogénito. Y eso significaba que era heredero de los terrenos, de lo que tenía, de la mayor parte de lo que tenía el padre, que pues murió. Entonces muchos afirman que Raquel se llevó esto para darse a Jacob por todo el esfuerzo que le ha hecho sus 20 años y porque por justicia pertenecía a él. Interesante. Son varias teorías que ahí sacan los rabinos. Vean los rabinos. Es muy bueno y te da alguna de cómo es el pensamiento, ¿no?, de ese entonces. ¿Para qué esta introducción? Para venir al tema que me voló la cabeza. Esta vez yo no vi estudios, no vi nada, dije: yo lo voy a meter solo con Dios, el Señor me diga que vamos a hablar de esto. Jueces 17, terafines de Micaía, o Mica, como está en otras partes. ¿Qué pasa con este señor? Es tremendo. Jueces 17, dice, se los voy a leer. Vamos a tomar atención, imagínense más chévere. Hubo también un hombre de la serranía de Efraín. Tomen en cuenta lugares, tribus, de donde vienen, es bien interesante. Cuyo nombre era Micayejo. ¿Qué significa Micayejo? Significa quien como Yahvé. A su madre le habían robado, ¿ya?, 1100 ciclos de plata, ¿ya?
pero se los había robado él mismo. Y la madre de Micaía profirió maldición. ¿Qué habrá dicho? Maldito aquel que me robó tal cosa, ¿no? Y Micaía, cuando escucha eso, le da miedo y le dice: yo los he podido recuperar, en otras palabras. Dice, ¿no? ¿Quién le dijo? Cuyo nombre era Micaía. ¿Quién le dijo a su madre: los 1000 ciclos de plata, los 1100 ciclos de plata que te fueron sustraídos, acerca de los cuales proferiste maldición en mis oídos? He aquí, aquella plata está en mi poder. Yo la tomé y su madre le dijo: bendito seas de Yahvé, hijo mío. Ahora, en estos tiempos, estamos hablando del tiempo de los jueces. El subtítulo que tiene este pasaje, todo el versículo 17, dice: confusión e idolatría. No había rey, no había profeta que guiara en ese entonces al pueblo. Entonces ellos se guiaban como les parecía. ¿Listo? Y mira lo que dice la mamá, dice: bendito de Yahvé, hijo mío. Y Micayehu le devuelve los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre le dijo: en verdad consagro por mi mano esta plata, Yahvé. La mamá está diciendo eso: yo consagro esta plata, Yahvé, en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición. Dice: vamos a hacer 2 imágenes aquí para idolatrarlas. Ya se lo entregaba a Yahvé. Imagínense toda la confusión que había. Ahora pues te la devuelvo. Sin embargo, él devolvió a su madre la plata. Tomando su madre los 200 ciclos, los entregó al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, los cuales quedaron en la casa de Micaía. De manera que este hombre, y ahí cambia su nombre, se llamaba Micaía hasta el versículo 4. En el 5 cambia su nombre, ya no le dice Micaía, sino solo le dice Micaía. Ya no significa su nombre quién, como ya ves, sino quién, nada más. Es bien interesante que la Biblia ponga eso bien específico, ¿no? ¿Y qué hace Mica? Dice: tuvo un santuario e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y entonces él hace su santuario, hace su efod, hace sus terafines, y le dice a su hijo: ven, tú vas a ser mi sacerdote y tú vas a ser el que va a administrar esta presencia delante de este terafín. ¡Qué locura! Y se pone peor. ¿Qué pasa después? El caso de Micaía, ¿no? Ya me estaba adelantando. Micayehu significa quien como llave, ¿verdad? Eso está en Jueces 17. A partir del versículo 5 del capítulo 17 ya no se lo llama Micayehu, sino Micaía, que solamente significa quien como. ¿De dónde era este hombre? De la serranía de Efraín. Eso quiere decir que era la tribu de Efraín. ¿Qué significa Efraín? Doblemente fructífero. Bendecido como primogénito, no siendo primogénito, por Jacob. Cuando ora por los hijos de José, ¿no? Y le hace la madre, ¿no? ¿no? Y cruza los brazos. Interesante. Versículo 5 dice: se hizo un santuario, efod, y un terafín, ahí lo corrigió, perdón, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Listo? Del versículo 7 al 13 pasa algo bien interesante. Ahí empieza el relato de un levita. Este levita era de la tribu de Leví con unción sacerdotal, pero era de Belén de Judá. Era un levita. Ahora, eso es lo que yo estoy tratando de entender, ¿no? Seguro alguien se casaba en diferentes tribus y vivían en diferentes lugares después, ¿verdad? Tenía la unción sacerdotal porque era levita, era de ascendencia de Leví, pero también era de Judá. Él vivía en Judá, que significa alabanza. Este levita, ¿qué pasa con este levita? Dice: voy a ir por ahí para ver si en algún lugar encuentro un lugar donde yo pueda ejercer más o menos mi ministerio, ¿no? De sacerdote. Y dice que llega a la serranía de Efraín y llega casualmente a la casa de Mica. Y Mica dice: ¡oh, cómo me ha bendecido el Señor! Bienvenido, ¿sabes qué? Te ofrezco dinero, ropa y todo lo que necesitas para que tú seas mi sacerdote. Y le ofrece un sueldo. ¿Qué hace el levita? De una. Y se vuelve su sacerdote personal. Y empieza y vive ahí. Todo está bien, supuestamente, hasta ahí en el versículo 7, en el capítulo 17. ¿Qué pasa en el capítulo 18?
La tribu de Dan, eso me falta estudiarlo, yo no lo pude revisar, no tiene un lugar específico en ese entonces, no tiene un territorio asignado. Por lo que leí es porque creo que ellos no aceptaron el territorio que se les había dado como una repartición de tribus. Entonces estaban sin tierra. Dan, ¿qué significa? Pongan mucha atención en esto, ¿no? De las tribus de donde viene cada uno. El levita viene de Judá, pero es con la opción de Leví. Este señor Micaía es de la tribu de Efraín, y la tribu de Dan, que significa juez, justicia, castigo, defender, disputar y juzgar, dice: necesitamos encontrar un lugar donde asentarnos, porque no tenemos y no nos gusta el que nos han dado. Y empiezan a buscar, y, oh sorpresa, llegan a la casa de Micaía también. Y cuando llegan a la casa de Micaía, cuando están por entrar al lugar, porque mandan a cinco como emisarios para que vayan a investigar dónde podían irse a vivir, no van todos los de Dan, sino van 5 emisarios. Estos 5 que tocan la puerta les abre el levita. Y el levita les abre y les dice: no, yo soy el levita, sacerdote de Micaía, y estoy aquí trabajando con tal cosa. Y se corrompen por poseer las tierras en la casa de Mica. ¿Por qué? Porque le dicen al sacerdote, como que ora para nosotros, para que podamos, les dice un determinado lugar, no me acuerdo el lugar, eso me faltó ponerlo acá, para que llegaran a ese lugar, para conquistar, que era un lugar, ya se los digo, a Lais. Y les dicen: nosotros queremos ir a ese lugar porque su gente es bien tímida, bien callada, nunca hace nada, entonces nosotros queremos llegar allá, pero queremos más o menos tener la bendición del sacerdote. Dinos que podemos llegar allá. Y el sacerdote: sí, vayan tranquilos, el Señor los bendice y van a partir en ese lugar. Y ellos van, y se lo cuentan a nosotros los danitas y dicen: mira, nos han dicho que sí podemos conquistar la ciudad, y luego la conquistan. Pero cuando están ya regresando con todo el ejército, seducen al sacerdote nuevamente y le dicen: ¿sabes qué? Vete con nosotros y nosotros vamos a armar un super tabernáculo y vamos a poner el terafín. Este terafín era un poco más grande, ¿no? Y tú vas a ser el sacerdote, pero ya no vas a ser sacerdote de una casa, sino que vas a ser sacerdote de una tribu. Y el otro dice: listo, me voy, es mejor, y se va. Y en el versículo 29 y 31 podemos ver que la idolatría y el asentamiento en un nuevo lugar. Si ustedes leen estudios sobre la tribu de Dan y sobre la tribu de Efraín, es bien interesante, son los que más propagan la idolatría. Son los que más abiertos están a ser idólatras, a levantar cosas, ¿no? Para adorar las imágenes. Dice, ¿no? El último versículo el 29 y el 31 dicen: y llamaron a la ciudad Dan, ya tomaron Laís, ya tomaron esa ciudad, por el nombre de su padre e hijo de Israel. Sin embargo, el nombre de la ciudad había sido Laís. Dice, ¿no? Y los hijos de Dan erigieron para sí la imagen de escultura, y Jonatán ben Gerson, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio del país, así como tuvieron erigida para sí la imagen esculpida de Mica, que Mica había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en sí. Entonces permaneció mucho tiempo ese terafín de Mica en este lugar. ¿Qué me voló el cerebro? ¿Qué buscaban estos? Los danitas, un lugar. Vayamos por partes, antes de llegar al Apocalipsis. Al ser de la tribu de Efraín, tú tienes una bendición de ser doblemente fructífero. Eso quiere decir que lo que hagamos va a ser doblemente próspero, va a haber mucho más. Por eso Micaía tiene esa unción que el diablo puede utilizar para que sea aún más potente. Había un ejemplo bien tremendo, ¿no? Elvis Presley era cristiano y la primera canción que él graba es un himno.
Y él tenía ese corazón de piadoso, quería ser servido del Señor. Pero cuando lo escucha un productor, dice, la va a romper, lo necesito. Tenía una unción de cambiar la música, y la cambió, pero hace que hacia el otro lado. Eso mismo pasa acá. Micaía tenía una unción por ser de la tribu de Efraín, de que todo lo que haga iba a ser doblemente fructífero en todo. Por eso puede hacer un terapia una cosa y luego seducir a un sacerdote para que sea parte de eso. Y aún esa unción, esa bendición que tiene, se la pasa de vuelta porque tiene el sacerdote de un lugar y luego se hace el sacerdote de una tribu. El levita, es bien interesante esto, es seducido por algo. Ahora, este levita era bien especial, ¿no? Porque era de la tribu de Leví y de la tribu de Judá. Ahora, nosotros somos sacerdotes, somos adoradores. ¿Cómo se corrompe rápidamente un adorador? O cualquier persona, ¿no? Igual todos somos adoradores. Es bien fácil comprar a alguien diciendo, ¿sabes qué? Si tú haces esto, mira, yo te pago esto, nunca vas a tener hambre, siempre vas a tener la mejor ropa, siempre vas a tener un lugar donde dormir, tienes comida a montones, y ¿sabes qué? Yo te voy a pagar. Es complicado. Pero imagínense a un hijo de Dios ser tentado de esta manera, y más aún cuando tienes ese llamado sacerdotal, y más aún cuando tienes ese llamado adorador. Y cae por esto. Dan, el que tenía que ser justo, el que tiene la unción de juez, de poner un límite, es simplemente seducido por la idolatría. Porque sabe que es más fácil orarle y decirle a alguien, no, un bicho, eso que está ahí en una imagen. Y por la posesión de la tierra, y al final seducen a este sacerdote, se lo llevan. Es bien interesante cómo actúan estas tres tribus, ¿no? Ahora, voy a regresar. Y esto no estoy diciendo que sea... son estudios. Pero el Señor me hablaba muy fuerte, y esto era bien interesante dar cuál es la consecuencia de esto. Apocalipsis 7, del 1 al 8, dice, los sellados, conocen ese verso, ¿no? Ese pasaje dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún lago. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol que tenía un sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en la frente a los hijos de nuestro Dios. Y oí el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ahí sí están tomando el pensamiento. ¿De la tribu de quién? De Judá. Vamos contándolo. Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, interesante que diga José, tribu, yo creo que es la única vez que se ve que es la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Qué tribus van? Efraín. Entonces, cuando leía eso y veía eso, decía, ¿no? Vamos a hablar de ello, voy a terminar también. Hay varios versículos que hablan acerca de la obediencia y la desobediencia a los estatutos de Dios, ¿no? Pero aquí vemos una consecuencia de la idolatría sobre Dan y sobre Efraín. Por eso les digo, revisen la tribu de Dan, cómo ellos actuaban, ¿no? Con respecto a la idolatría.
Ya me faltan dos diapositivas. Consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Primera Samuel 15:23 en la Biblia textual cuarta edición dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría y el culto de imágenes, la obstinación, y muchas otras Biblias la traducen con desobediencia. Entonces nosotros vendríamos a ser idólatras solamente cuando adoramos una imagen, no. Venimos a ser idólatras como los que rinden un culto a imágenes cuando desobedecemos. Y eso no es una desobediencia simplemente a lo que te dice el pastor, sino lo que Dios directamente te ha dicho a ti. Es bien interesante cuándo pasa este versículo, ¿no? Cuando se escribe. Esto pasa cuando Samuel le dice a Saúl esto, ¿verdad? Ya Saúl había tenido un montón de errores, pero con Samuel ya había tenido un error, ¿verdad? Cuando se desespera que están en batalla y él mismo ofrece el holocausto, ¿verdad? Y lo enciende y Samuel lo regaña, y cuando pelean todo lo que sea, ¿verdad? Samuel le agarra el vestido y se lo rasga, y Samuel sale de su vista en ese entonces, ¿no? Esto era como que ya había ya había algo que había pasado antes entre ellos. Pero cuando le dice esto es bien interesante. ¿Cuál es la desobediencia que hace Saúl para que le diga esto a Samuel? Tienen que ir a matar a un pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pueblo? Es los amorreos, si no estoy mal. Es bien sencillo, no es bien. Mira, acá dice Amalek. ¿Qué tienen que hacer? Samuel le dice a Saúl: tienen que ir contra Amalek, porque ya Dios tenía pendiente contra Amalek, y Amalek era neutral. Entonces, ¿qué le dice Samuel? Tenía que matar a Amalek, al rey de Amalek y a los amalecitas. Matarlos, dice que no tengo piedad ni siquiera de los bebés, de nadie, tenían que matarlos a todos. A todos. Y tenían que quemar su ganado, tenían que quemar todo, no tenían que quedar en pie nada. Dice: ve ahora y ataca a Amalek, versículo 3, consagren al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Qué pasa? Matan a todos. Pero la gente dice: pero su ganado, ¿cómo vamos a matar su ganado? Mira, tan bonitos, tan buenos, y hay un montón. Y lo convence de guardar el ganado. Y tiene algo exterior esa escena. El rey está encadenado. El rey no sé si se llama como tal. Agag. Y Agag está encadenado. Lo tienen como prisionero. Ya lo mató todo su pueblo. Dejaron lo mejor de los rebaños para ellos, para los pueblos de Dios. Y Samuel, cuando va a donde Saúl, dice: ¿qué estoy bebiendo? ¿Por qué escucho, no, los ladridos de eso? ¿No? ¿De dónde sale de eso? ¿Esos ruidos de animales? Sí, pero me convenció otra cosa. ¿Y qué hace Samuel? Agarra a Agag y lo degolla en la cara de Saúl, lo mata y enfrente de él. Dios te ha dicho que no tengas compasión sobre esto, porque ya le han hecho algo antes en contra del pueblo de Dios. Y ahí le dice estas palabras. En el versículo 22, uno antes dice: se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahvé. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros.
porque como pecado de eliminación, y ahí está lo que estamos leyendo. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Acá está rompiendo otro parámetro que nosotros hemos creído muchas veces, que primeramente para poder ofrecer una ofrenda agradable, un altar de adoración, lo que es mejor para Dios es que seamos obedientes. Volvemos al tema, obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios, es mejor que los holocaustos, es mejor que la grosura de los carneros, que era la parte reservada para Dios. ¿Qué es la obstinación? La terquedad, tosudez, tenacidad en mantener una opinión, la firmeza y el empecinamiento de hacer algo a mi voluntad, a lo que yo creo. Dios me ha dicho que deje la música rock, pero no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar de poco cuando Dios te dijo, déjalo de una vez. Dios me ha dicho que me deje de vestir así, pero no, tal vez por este ladito. Tengo que tener compasión por el ganado, así como Saúl tuvo compasión por ese ganado porque iba a servir. No, Dios te está llamando así, y listo, no hay más vueltas. Porque si no lo hacemos así, venimos a ser idólatras, así como venimos a hacer culto a las imágenes. Es tremendo. Cuando yo leía esto, ya lo había leído muchas veces, ¿no? Pero volví a entender que cuando Dios dice es así, no hay más vueltas. Éxodo 34, 11 al 13. Observa lo que yo te ordeno hoy. Y acá es lo que te digo. He aquí, expulso de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribarás sus altares, quebrarás sus estelas y talarás sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí es donde nos batea tanto eso, y Pablo justo hablaba de eso en el anterior, ¿no? Del tema del anatema. El anatema no es solamente un objeto, el anatema es una persona, el anatema puede ser una relación familiar, puede ser una relación de amistad, el anatema puede ser una canción, el anatema puede ser un disco que tiene música que no le agrada al Señor, y ahí es donde estamos tratando con el eteo, con el jebuseo, con el amorreo, con el cananeo, con el amalecita. Y por eso les dicen, no, con esos no se junten, por eso es necesario saber qué hace cada uno de estos. Y es lo mismo, Amalek ya había hecho algo con el pueblo de Dios, y Dios dice, no tengan compasión. Dios no es que no sea bueno, pero sabe que los que te van a destruir y han hecho algo contra ti, te está diciendo, no vuelvas a estar con ellos, ¿para qué vas a volver a estar con ellos? Entonces viene este súper capítulo que creo que hay que desglosarlo, hay que ir viviendo, hay que revisar parte por parte, que es Levítico 26. Y voy a leer solo unas partes para que se den cuenta la gran consecuencia que hay sobre la obediencia. Y el título dice, obediencia y desobediencia. Dice, y empieza el capítulo, ni siquiera está hablando de los 10 mandamientos, este capítulo empieza diciendo, no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni los erigirán, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postrarnos ante ellas, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Ya, listo, ahí nos está diciendo que no se haga ninguna imagen. Guardaréis mis días de reposo. Volvemos al tema del reposo. Ese tema está ahí y nos sigue hablando y nos va a seguir hablando hasta que entendamos de verdad qué es el reposo que busca el Señor. Y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahvé. Si andáis en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos para ponerlos por obra, ahora miren. Dice, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra, y conoceréis vuestro pan, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra, y os acostaréis y que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra bestias feroces, y espada no pasará por vuestro país. Perseguirán a sus enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de ustedes.
Es bien interesante todo lo que voy a ir hablando, porque aquí habla que si este pueblo desobedecía, ya les estaba profetizando desde aquí el cautiverio que iban a vivir, y ahí es donde vemos el cautiverio de Babilonia. Aquí ya les estaba advirtiendo: no sean idólatras, guarden el día del reposo, no sean idólatras, guarden el día del reposo. No lo hicieron, cayeron en cautiverio. Y acá está, miren, yo Yahvé, vuestro Dios, versículo 13, que saqué de la tierra de Egipto para que no sean esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y los he hecho andar erguidos. Pero, acá viene la verdad, dice: pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos sus mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasados vosotros así mi pacto, yo también haré con vosotros. Así os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia y de la idolatría delante de Dios? La enfermedad. Que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembrarán su semilla. Porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Y quienes los aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me obedecen, continuaré castigándolos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré su soberbia, quebraré su poderío y tomaré sus cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y tornaré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Ojo, si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios como familias, como individuos, como iglesia, ahí es donde entendemos: los cielos están cerrados en esta ciudad, no pasa nada. Ahí lo está diciendo el Señor: sus cielos serán como plata y sus suelos como bronce, como hierro, perdón, los cielos. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, su suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Y si andan conmigo en oposición y no me quieren escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas conforme a sus pecados. Enviaré contra ustedes la fiera del campo y arrebatará los hijos y destruirá a sus animales. Y dice: si aún estas cosas no se enmiendan delante de mí, sino que continúan andando conmigo en oposición, yo procederé contra ustedes en oposición y yo los golpearé otras 7 veces más. Dice, y es largo todo lo que les dice acá, ¿no? Revisen. Y si aún con esto, versículo 27, no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil, y yo mismo los castigaré aún 7 veces más por sus pecados, hasta que lleguen a comer la carne de sus propios hijos y la carne de sus propias hijas comeréis. Demoleré sus lugares altos, derribaré sus imágenes solares y amontonaré sus cadáveres, son los cadáveres de sus ídolos, y mi alma los abominará. Y acá es donde miren, acá está donde viene el cautiverio. Entonces pondré su ciudad en ruina, destruiré sus santuarios, y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos que en él establezcan. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada, y sus ciudades desoladas. Todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo, cuando habitáis en ellos la tierra, por no guardar el reposo del Shabbat. Lean todo el Levítico 26. Pero ahí están las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, y de cómo rendirse a los ídolos. Y ya sabemos que igual la idolatría es desobediencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Obedecer los estatutos del Señor. Y entre esos estatutos está el más olvidado: guardar el día de reposo. Termino. Romanos 1,
18. Ahora sí, ¿no? Creo que el segundo versículo que leo del Nuevo Pacto, ¿no? No, ya leí Hebreos y aquí Santiago, pero de los poquitos que leí del Nuevo Pacto. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Creo que ese es el resumen de que nosotros no podemos ser indiferentes a la maravillosa bondad de Dios para con nosotros en todo. Hay muchas cosas por seguir sacando a luz. Esto solamente un poquito. Tenía más conocido a la relación de los funcionarios de todo ese problema. Porque es una promesa. Dios dice que si no somos idólatras y no juntamos nos va a librar de esos. Pero ¿quiénes son esos? Acá Pablo está diciendo, y no me estoy contando para que diga que después, estos cristianos lo que se inventan y hablan tantas tonterías. Acá estamos viendo claramente cuál es la consecuencia de haber visto a Dios, haber conocido su inimaginable poder, y a pesar de eso, habernos hecho a los locos. Que a pesar de haber visto en su creación su mano de poder, dijimos, Él no es el creador, sino que otro es el creador. Y nos pusimos a adorar a la imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, aves, reptiles. Y eso desencadena toda una cosa tan tremenda que cuando yo leí eso, solamente Sodoma, porque dice, inventó a los animales. Dicen murmuradores, no está diciendo cosas terribles que no digan, no. Está diciendo cosas contenciosos, iracundos, gente que pelea. Hay algo muy tremendo que este tiempo estaba hablando con mi esposa. Y me decía, conforme a que vamos avanzando y vamos creciendo en Dios, la luz que Dios te permite alcanzar en este tiempo no es la misma luz que te está dando como que está empezando, o al que no tiene, digamos, un llamado mayor. Lastimosamente es así. Aunque todos hemos sido llamados y hemos sido
entregados con dones. Dios nos ha dado dones, Dios dio a los hombres dones. La luz que cada uno mismo quiere alcanzar, porque al final es una decisión propia. Algunos no van a llegar a ser lo que deben ser por su decisión. Si Dios les dice, adórenme, soy un Dios celoso, y eso veía en alguna enseñanza. ¿Por qué dice que Dios es celoso? Porque imagínate, si yo te doy todo, Tutsi, si yo te doy todo, José, te estoy dando las llaves del reino. Pucha, pues yo quiero que me adores, porque pues yo te estoy dando todo. No te estoy privando nada. Y a pesar de eso, vas y estás buscando juntarte con este que tiene una solución. Pucha, me da celos porque pucha, yo te estoy dando todo. Y yo me ponía a pensar en eso y decía, es como un papá, ¿no? Le das todo a tu hijo. Y tu hijo prefiere, no sé, el consejo de su amigo, el consejo del papá del amigo. Cuando tú le estás dando lo mejor de ti, esperas pues que te obedezca como padre. Y yo veía eso y decía, claro, tiene sentido, tiene toda la razón de decir, yo soy un Dios celoso, yo soy único. Y si Dios está diciendo, adórenme, listo, adórenme, obedezcan lo que les estoy diciendo, no matarás, no codiciarás esto, no harás esto, no harás lo demás, Y a pesar de eso me desobedeces. ¿Sabes qué? Yo veo eso, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Ya. Obviamente Dios no es así, ¿no? A pesar de eso tiene misericordia de nosotros. Pero por nuestra desobediencia y por nuestro pecado nos suelta un tiempo. Nos suelta un tiempo para que nosotros entendamos, así como predica el pastor el domingo, el tema del hijo pródigo. Porque al final nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Entonces yo cuando leía esto decía, Señor, quiero conocerte y habiéndote conocido, quiero glorificarte como Dios que eres. Y creo que hemos entendido con todas esas diapositivas que hemos visto que la mejor forma de adorar a Dios es con la obediencia. Y hay cosas que nosotros no hemos obedecido y no hemos dejado, y eso ha hecho causa que en algunas áreas de nuestra vida aún estén en derrota. Ahorita cuando hablábamos y Tutsi oraba y levantaba, se clamó la adoración, la libertad, yo simplemente veía menorazos, ¿no? Campanadas de 7 brazos en diferentes partes de la ciudad. Se empezaron a levantar y los colores que salían se unían y encendían la verdad más grande, que es Cristo. Ahora no es que necesite de nuestra luz, ¿no? Pero hacía que vuelva a resplandecer dentro de la ciudad. Y era muy interesante porque podía sentir a las personas que estaban adorando en el Espíritu en ese momento y que están eternamente, ¿no? En la eternidad están sus oraciones ahí. Y que el Señor de verdad nos consuma, que nuestro corazón sea consumido por amor a Él. Creo que es un tiempo donde, aparte de poner límites, es momento de establecer su voluntad en varias cosas que el Señor ya nos ha dicho y no hemos hecho. Y es un llamado a decir, listo, basta, no más, quiero que crezcas, quiero que hagas esto y que obedezcas de una vez por todas, porque si no vamos a ser presionados otra vez hasta no va a haber una salida y vamos a decir, ay, ¿dónde está el Dios en el que he creído? Cuando en realidad el Señor ya paso por paso nos ha ido diciendo la respuesta. Y la respuesta en este tiempo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Por eso es que yo veo así, a pesar de que seamos tan poquitos, sigo creyendo en su promesa que solamente son pocos los que van a ser llamados a esta misión. Y en eso me gozo, porque no es una palabra dada y es soltada, dice, ¿no? Y la palabra es fuerte, Jesús dice, no le den que el Señor de verdad nos guíe. Estoy por dentro conmovido con todo esto que se habló. Y
Y refuerzo, ¿no? Es importante revisar otra vez la predica con el tema. Refuerzo eso que decía Pablo, ¿no? Es un tiempo de que saquemos el anatema de nuestra vida, en todo sentido. Lo visible es fácil. Ay, tengo un pastor ninja que me habla de la noche, ¿sabes? Pero el Señor está yendo a lugares donde yo veía eso, cuando limpias un cuchillo y le estás sacando un brillo, a veces uno frotas y va saliendo como una grasita, a veces un pequeño así que es casi imperceptible. Yo veía eso, ¿no? Se limpia, pero hasta no, porque nadie ve, pero que el Señor conoce y obedezcamos. La mejor ofrenda que uno puede ofrecer es cuando viene cargada de obediencia y que el Señor nos limpie, que el Señor nos hable con esto, que guardemos nuestro llamado, que en este tiempo podamos entender de qué tribu hemos salido nosotros, qué unción tenemos, cómo debemos levantarnos, que el Señor nos revele nuestros nombres, que el Señor nos revele conforme a nuestra obediencia, a nuestra santidad y a nuestro hambre. Padre, gracias porque de verdad tú eres bueno de una gran manera. Oramos para que con todo esto que se habló hoy, Señor, podamos ir más profundo a tu corazón y saber lo que tú estás demandando de nosotros en este tiempo, Señor. Perdónanos porque hemos confiado en nuestras fuerzas, hemos confiado en el hombre antes de acudir a ti, Señor. Perdónanos porque hemos sido, Señor, idólatras por desobedecer tu voz, desobedecer tus estatutos, desobedecer tus mandamientos. Que podamos decir que tus juicios son justos, que son hermosos, que nos deleitamos en cumplirlos. Y oramos para que nos des, Señor, que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para poder, Señor, ver tu mano en cada área de nuestras vidas. Aumenta nuestra fe para poder ver tu mano, Señor, llevándonos, Señor, por el camino correcto, Señor. Oramos, Señor, por los que van a ver este video, Señor, y puedan, Padre, percibir y sentir tu mano, Señor, colocando sobre nosotros ese mismo sentir de ofrecerte lo mejor a ti, Señor. Que no es fruto de nuestro esfuerzo, que simplemente es saber que la gracia y que Jesucristo es el mediador, que Jesucristo ha hecho todo lo que era posible para que nosotros podamos verte cara a cara, para que nosotros podamos acercarnos a ti, que entendamos la gracia y nos gloriemos en eso, Señor, para poder ofrecerte, Señor, sacrificios de alabanza, Señor, frutos de labios, que confianza en el nombre de Yeshua, con obediencia, con santidad, Señor. Que nuestros cuerpos sean un culto para ti, Señor, y que en la alabanza, Señor, nos alegramos en la alabanza, Señor, de los justos, Señor, y en los rectos, Señor. Es hermosa tu alabanza, Señor, que nosotros podamos ser esos íntegros, esos que enderezan el camino, esos que aplauden, Señor, y dan voces y gritos de júbilo, Señor, con justicia. Y podamos, Señor, tenerte en medio de nosotros con ese tipo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que hay una necesidad en nuestro ser de adorar, Señor. Y qué mejor placer que adorarte a ti, el Creador, Señor, el dador de la vida, el hacedor de maravillas, Señor. Oramos para que tú seas, Señor, nuestra fuente y de ti, Señor, recibamos todo lo que necesitamos, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y que de verdad podamos decir,
El justo vive por fe, el justo vive por fe, Señor. No queremos tomar más por inmunda tu sangre, sino saber que el sacrificio eterno ha sido hecho una sola vez y para siempre. Y sobre eso, Señor, nos paramos y avanzamos, Señor. Sabemos que tú eres el que nos lleva, Señor, de victoria en victoria, pero sabemos que debe haber, Señor, una obediencia de por medio, obediencia a lo que tú nos has dicho, Señor. Queremos alejarnos de lo que nos mata, Señor, queremos alejarnos de lo que trae muerte, venimos a alejarnos, Señor, de amistades, de familiares, de personas, venimos a alejarnos de anatemas, de cosas, venimos a alejarnos, Señor, de cultos, venimos a alejarnos de creencias, de tradiciones que hemos heredado, Señor, para poder hacer lo que tú dices, Señor, para poder ser, Señor, gente que arde por ti, gente que obedece a tu voz y poder vivir las promesas que tú has dado, Señor, para los que obedecen, Señor. Aquellos que van a recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía, que van a poder, Señor, cosechar del fruto, que van a poder llenarse y saciarse del pan que tú das, y podemos, Señor, vivir de lo que tú has dicho, que la tierra va a responder a lo que nosotros hagamos conforme vivamos, Señor, en obediencia y en justicia, Señor. Oro, Señor, por todas las personas, por los pastores de esta casa, para que podamos tener eso como premisa, que la obediencia, Señor, es mejor que los holocaustos, que las ofrendas, y es la mejor forma de agradarte, Señor. Y así podamos decir, como Cristo que padeció, que por lo que padeció aprendió obediencia, Señor, nosotros, Señor, también obedezcamos, y si hay que padecer, padezcamos, pero confiados en que tú has vencido al mundo, Señor. Tú eres bueno, bueno en gran manera, y te alabamos y te bendecimos. Y seguimos, Señor, firmes en este entrenamiento, firmes en esto que estamos recibiendo, firmes en la intercesión, firmes en la adoración, firmes en las convicciones, firmes en decir a lo que es malo, malo, y firmes en decir a lo que es bueno, bueno, y recibimos a los hijos tuyos como hermanos espirituales, y a los que son, Señor, ajenos a tu palabra, Señor, los detestamos y nos separamos de eso, Padre. Tú eres bueno y declaramos que esta palabra, Señor, es un fundamento para nuestra vida porque es Cristo mismo, y seguimos avanzando y que todo lo que aprendamos, Señor, nos lleve de más en más y no decaiga nuestra fe y no restemos y no retrocedamos, Señor, sino que sobre esto que estamos aprendiendo con tantas lecciones, Señor, podamos seguir diciendo que tú eres bueno y que tú eres el que nos lleva, Señor, de victoria en victoria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.